Bien, esta es la segunda parte del video anterior que habíamos revisado acerca de cómo se va a conformar el pensamiento filosófico durante la Edad Media. Vimos en ese primer video que el cristianismo va a ser un eje fundamental para el pensamiento de esta etapa y también revisábamos la importancia de, antes de entrar de lleno con este pensamiento filosófico, entender cuál era el contexto social, político y económico que va a caracterizar a esta Edad Media, que va a ser justamente con la cuestión del sistema feudal. Y aquí es importante que también hagamos mención de cuál era la importancia o en qué radicaba la legitimidad de los reyes. ¿Por qué de pronto, una vez que se divide el imperio romano y se crea una nueva variedad de reinos, principalmente en Europa, estos reyes, ¿por qué eran reyes? ¿Por qué tenían ese derecho al trono? ¿Por qué las demás clases sociales, principalmente los siervos y vasallos, tenían que trabajar para poder mandar esos recursos hacia un rey? Pues justamente aquí es donde juega un papel muy importante lo que es la idea religiosa, porque en prácticamente todas las monarquías estos reyes sustentaban su derecho al trono a partir de la idea de que ellos eran hombres elegidos por Dios para gobernar esos reinos. Y es por eso que cuando se le coronaba a un rey, quien lo coronaba, quien le daba esa investidura, era un alto mando de la Iglesia Católica. Pero bueno, eso lo podemos ir relacionando más adelante cuando entremos ya de lleno con la idea del cristianismo. Pero ahorita vamos a ver otro tema que tiene que ver también con la Edad Media, que es la idea de la caballería. Cuando nosotros nos hablan de la Edad Media, casi siempre nos estamos imaginando castillos, nos estamos imaginando hasta dragones, pero una de las primeras imágenes con las cuales relacionamos a la Edad Media es justamente con caballeros. Y justamente esta idea de la caballería es una idea preponderante en la época medieval. ¿En qué consistía? Aquí nos dice el texto: la sociedad medieval, que en términos generales tenía una economía pobre y más aún bajo el sistema feudal, por una parte mantenía sencillas formas de aprendizaje para los trabajadores manuales y artesanos, pero por otro lado también va a desarrollar nuevas formas de tirocinio. El tirocinio es prácticamente el hecho de practicar, de iniciarte en una profesión, de ser un aprendiz sobre alguna actividad. Entonces se daba esta práctica del tirocinio para la profesión de las armas y las reglas de vida cortés, como lo tenemos aquí señalado, que se organizaron para constituir a la típica educación conocida como caballeresca. Y esta se le daba principalmente hacia los señores y caballeros que pertenecían a la nobleza. La caballería se funda en las relaciones de fidelidad. ¿La fidelidad a quién? Hacia el rey. Un caballero tenía que ser una persona culta, una persona cortés, pero principalmente alguien que le sea leal al rey y digno de confianza de este. Entonces ahí es donde se fundan las relaciones de fidelidad, y no nada más con el rey, sino también con otros señores feudales o nobles. La caballería tenía como correctivo de los aspectos degenerativos, porque pues el ser humano tiene por naturaleza, tiende a degenerar muchos aspectos en su actuar. Si a nosotros nos dan la posibilidad de hacer algo que no es permitido, muchos vamos a caer en hacerlo. Entonces, la caballería tenía precisamente como una medida de corregir esos aspectos degenerativos el fomentar en cada caballero la ética del honor. Y aquí la iglesia se vuelve una institución que va a estar dedicada
a la protección de los débiles, de las mujeres, de los viejos y de los niños. Y esta protección contra quiénes? Pues contra los violentos, contra aquellos personajes que se dedicaban a la vagancia, que querían la vida fácil y que pues buscaban, a partir de aprovecharse de las situaciones de los menos favorecidos, pues buscaban un beneficio propio. Y bueno, los caballeros estaban formados en la idea de defender a estas personas que eran los más vulnerables, defenderlo de los atropellos de los más fuertes. Se daba también el aprender el arte del hacer y del decir. Para ello existían escuelas de pajes y también existían órdenes caballerescas donde se reunían los caballeros y ellos empezaban a crear ciertos códigos de honor donde se les enseñaba a los aspirantes a caballero no solamente a comportarse bien, a actuar de una manera correcta, positiva, benéfica, sino también a expresarse de una manera que pues atraiga principalmente pues, a las damiselas, ¿no? Ese aspecto estaba prevaleciente en la Edad Media y es parte de las historias románticas que existen con respecto a esta época. Sin embargo, como habíamos mencionado anteriormente, el cristianismo es una forma de pensar que va a caracterizar a todo lo que es Europa durante la Edad Media. E inicia el cristianismo con algo llamado la patrística. La patrística se le va a llamar porque va a ser una corriente de pensamiento que va a generarse, se va a formar a partir de estructuras, de ideas, por parte de los padres de la iglesia. ¿Quiénes van a ser esos padres? Pues Agustín de Hipona en un primer momento, y siglos más tarde va a ser Tomás Aquino, quienes van a dar el fundamento teórico para el pensamiento cristiano. Por eso se le llama la patrística, porque es establecida por los padres de la iglesia. Vamos a ir entendiendo cómo se fue dando este proceso. Como podemos ver en la imagen, dice Marciano Capella, que era un gobernante en Europa. Hacia el año 430 reducía las artes liberales, que eran 9, las reduce a 7, y las que quedarían vigentes serían la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Y va a eliminar durante muchos años lo que va a ser otras 2 artes, la medicina y la arquitectura. Aquí se puede ver que se manifiesta la orientación de la cultura medieval y se va a concentrar en los aspectos espirituales del hombre e ignorando los considerados como terrenales, materiales o prácticos. Entonces, aquí podemos ver, como una breve conclusión de esta idea, que el cristianismo y la religión surgida de este va a quitar las cuestiones terrenales, las cuestiones materiales. Incluso aquí viene la parte de la idea de que todo aquello que tenía que ver con la medicina, con el trato del estudio de la anatomía, con el trato con el cuerpo humano, iba a ser considerado algo pecaminoso. Entonces dice la Iglesia Católica, ¿saben qué? Nos olvidamos de las cuestiones materiales, porque a lo que realmente hay que darle importancia es al fortalecimiento del alma, de la cuestión espiritual. Y por eso vemos aquí en esta imagen se va a eliminar la cuestión material, como podemos ver ahí a ese médico con un cuerpo, estaba estudiando anatomía, se elimina lo material y se deja únicamente la cuestión espiritual. Eso es una característica que va a definir a la Edad Media. Por eso incluso le llaman el oscurantismo. Vendría la importancia del conocimiento del hombre como un ser en relación con la divinidad. Aquí entender cómo es que el ser humano entiende o se relaciona con el ser divino, en este caso Dios,
a partir de lo que es el conocimiento. Y aquí es donde viene la aportación de uno de los principales padres de la Iglesia Católica, que va a ser Agustín de Hipona, o San Agustín, para aquellos quienes creen en santos. San Agustín planteó la pregunta: ¿qué deberemos entender por hombre? ¿Qué es el hombre? Y él lo definía en una frase. No tanto definir al hombre, sino entender la razón del por qué es lo que es. Y él decía: no es la virtud de tu alma la que te hace feliz, sino el que te ha dado la vida, que ha inspirado tu voluntad y te ha dado el poder de realizarla. Si ustedes revisan, analizan detenidamente lo que esta frase encierra o a quién se refiere, justamente Agustín de Hipona hace referencia a que nosotros como seres humanos somos lo que somos, pensamos lo que pensamos y sentimos lo que sentimos por una sola y gran razón: la existencia de un ser divino que va a conceptualizarse como Dios. Agustín se centra también en los problemas de la Trinidad. Recordemos ustedes cuando han tenido sus clases de cuando van a la iglesia y les empiezan a dar estas clases de catecismo, les hablan acerca de la Trinidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces en entender ese misterio se centraba Agustín de Hipona. También él hablaba acerca del mal y lo que es la materia. Las principales obras de Agustín de Hipona son contra académicos, de la beatitud, del orden, los soliloquios, de la verdadera religión, de la Trinidad, y la principal y más extensa obra de Agustín de Hipona va a ser una obra llamada La ciudad de Dios. Ahí, justamente en esa obra, él aborda parte de establecer la dimensión de la interioridad espiritual como un supremo criterio de verdad y de certidumbre. Les invito a que ustedes puedan leer parte de La ciudad de Dios. En breves palabras les puedo comentar que La ciudad de Dios de Agustín de Hipona es donde se establece esta idea que nos han manejado en la Iglesia Católica, donde se nos dice que el ser humano no debe de querer riquezas aquí en la tierra, sino debe de procurar portarse bien, porque la verdadera riqueza está en esa ciudad de Dios. Y la ciudad de Dios viene justamente después de la muerte. En ese paraíso, en esa ciudad que ha construido Dios, es donde el hombre va a tener la riqueza que no obtuvo en la tierra. Básicamente esa es la idea central que establece Agustín de Hipona en esta obra llamada La ciudad de Dios. Agustín de Hipona, pues entre su pensamiento, pues habla mucho de Dios y alma, nos habla de el hombre, el mundo y el tiempo, y pues también nos habla o tiene algunos trabajos acerca de la educación. Y bueno, pues yo les pido que estén pendientes. Voy a hablar en el siguiente video acerca de Tomás Aquino, de su pensamiento y de sus aportes para lo que es la cuestión filosófica durante la Edad Media, y vamos a hacer una breve recapitulación también acerca de lo que es la patrística y los puntos de vista que nos da el cristianismo para entender la filosofía de esta época medieval. Entonces, por favor, estén pendientes, vean el siguiente video y vayan acumulando también sus dudas. Revisen nuevamente estos videos para poder resolver por ustedes mismos esas dudas, y si no, pues ya saben, en la caja de comentarios estoy esperando para poder publicar un video y dar respuesta a esas dudas que me puedan manifestar. Bye.